buenas tardes, bienvenidos a este jueves de debate. El día de hoy vamos a abrir el serial de racismo y antirracismo. Queremos darle la bienvenida a todos y a todas para que nos están acompañando el día de hoy para abrir con el tema de hoy, que es ya estamos hartos del racismo, proyectos antirracistas. Antes que empecemos, quisiera agradecer a las autoridades de la Ciudad de México que hacen posible estos jueves de debate. Y el día de hoy contamos con la presencia de 4 personas que han estado trabajando mucho tiempo en proyectos antirracistas, cada uno desde sus trincheras, cada uno desde sus propias agendas, y el día de hoy vamos a platicar con ellos. Quisiera presentar en primer lugar a Florina Mendoza. Ella es integrante de la Nación Ñusabi del estado de Oaxaca. Ella se hace llamar como Itashabi. Pertenece al colectivo Bey Ñusabi, que significa Casa de la Nación de la Lluvia, y a la Red de Futuros Indígenas. Ha sido acompañante de la Asociación Cerro Grande La Paz en procesos de defensa del territorio en Oaxaca y de los colectivos de mujeres tejedoras por un comercio justo en Chiapas. Actualmente cursa el doctorado en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero darle la bienvenida a Valeria Angola. Valeria es afrocolombiana y mexicana, antirracista, cimarrona y reggaetonera, integrante de la colectiva antirracista Afrontera, podcastera en Afrochingonas y representante de Afroféminas en México. Escribe para la revista Malvestida y ha participado en distintos proyectos de danza, performance y curaduría donde confluyen el arte y la antropología. Muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos. Y también quiero dar la bienvenida a José Antonio Aguilar Contreras. Él es director y fundador de Racismo MX, organización que busca visibilizar el racismo y el clasismo en nuestro país. Ha sido emprendedor en el sector editorial y servidor público en el sector educativo y de salud. Actualmente es también desarrollador audiovisual de un documental sobre el racismo en México. Y bueno, vamos a aprovechar la tecnología el día de hoy para tener por Zoom a Horacio García Rojas, que nos acompaña desde Colombia. Horacio es integrante de Poder Prieto, movimiento antirracista que busca erradicar el racismo sistemático y promover la empatía, el gozo y la representación digna. Ha participado en diferentes producciones de teatro, cine y televisión, posicionándose a favor del cambio de narrativas por una representación digna de las múltiples ficciones de México, donde están representadas todas, todos y todes. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. A mí me gustaría pues empezar este debate con lo más básico. ¿Qué es el racismo? Vivimos en un país donde se nos ha dicho que el racismo no existe, porque somos una mezcla somos mestizos, y eso quiere decir que no podemos racializar a nadie porque todos somos iguales. Y de repente ha salido cada vez más y más el tema en muchísimos medios. A mí me gustaría saber cómo definirían ustedes el racismo para empezar, y a partir de ahí empezar a platicar cómo surgen los movimientos antirracistas, cómo vivimos el racismo día a día y, en fin, tenemos tiempo para todos los temas. Entonces me gustaría, cualquiera de los 4 que quiera arrancar, ¿cómo definirían el racismo? Pues si me permiten, por favor. Por favor. Gracias. No, o sea, el racismo, como lo vemos y lo hemos estudiado y hemos coincidido en eso, es que más allá de un acto de discriminación, que mucho tiempo se pensó que pues el racismo es igual a un acto de discriminación, va mucho más allá. O sea, el racismo es un sistema histórico, estructural y que está incrustado en las instituciones muchas veces, en las leyes, en las políticas públicas, en las historias que nos contamos, ¿no? Ahora que estamos en Poder Prieto platicando de esas historias. Entonces es un sistema que sí bien se conforma por estereotipos, por prejuicios y por estos actos discriminatorios, va más allá. Está en cuestiones estructurales, también muchas veces en las leyes, en las políticas públicas y todo esto que promueve y permite la discriminación racial. Muy bien, pues el racismo es ante todo una invención que llega con la invasión española
y que nos coloca a los otros cuerpos, a los habitantes de estos territorios, en un lugar subalternizado. Es decir, la raza que llega es raza superior y nosotros somos una raza inferior. A partir de ese momento se nos coloca en ese estatuto y es lo que ha prevalecido hasta la actualidad. Entonces, nos ha tocado, los pueblos originarios llevamos 500 años de práctica racista y de reiteración también de esa condición que se generó en aquel momento, ¿no? Eso podría decir. Ok, voy yo. El racismo es mi principal enemigo. El racismo es un gran monstruo. El racismo es el orden del mundo. Creo que es muy importante tener en cuenta que la forma en la que conocemos el mundo el día de hoy, estas divisiones, estas diferencias, estas jerarquías entre el norte y el sur, entre América y Europa, entre lo blanco y lo negro, es una diferencia, ¿no? Una jerarquía producida precisamente por ese sistema que produce vidas que no importan y vidas que sí importan, ¿no? Mucho más allá de que pertenezcamos o que reivindiquemos una identidad, ¿no? Puede ser racial, ¿no? De negra, indígena. El racismo, yo siento que lo vivimos en absolutamente todo, ¿no? En la academia es un lugar reproductor del racismo, el capitalismo, ¿no? La manera en la que están estructuradas las relaciones económicas, ¿no? Del trabajo, el hecho de que alguien acumule riqueza y que el otro que vende su fuerza de trabajo, es decir, nosotros, esa diferencia, ¿no? El hecho de que nosotros no podamos acumular riqueza, ganancia, esa diferencia la inventó el racismo, ¿no? Para empezar. Buenísimo. Horacio. El racismo es un sistema que nos divide, que nos invisibiliza. El racismo en Latinoamérica mata. El racismo en Latinoamérica expropia, destruye los territorios naturales. El racismo en Latinoamérica y en el mundo nos quita la posibilidad de soñarnos, de vernos y de sentirnos diferentes y de celebrar esa diferencia que es como parte fundamental de existir y de vivir, de poder conectar con alguien que complementa mi existencia al no ser yo. Y nos quita la posibilidad de pensar en un mundo mucho más divertido, mucho más colorido y en un mundo donde quepamos todas, todos, todes. Ese es el racismo y esa es una tarea que solo como sociedad vamos a poder desmontar y entender que el racismo no viene solo, el racismo siempre viene de la manita de algo más. Viene acompañado del clasismo, viene acompañado de la homofobia, de la endofobia. Ahorita estas discusiones, a mi parecer estúpidas, sobre el lenguaje inclusivo, o sea, el respeto básico de cómo quiero ser nombrado, nombrada, nombrade, todo eso tiene que ver con el racismo y todo eso se intersecta y la única manera de desmontarlo es vernos a los ojos, reconocernos diferentes, celebrar esas diferencias, entender que todos estamos en este mundo y que podemos aportar algo y que lo tenemos que hacer en conjunto, porque por muchos movimientos antirracistas que existan, mientras no logremos conjuntarnos y como sociedad entender que este planeta está diseñado para toda la banda, pues esto va a seguir. Me surge una pregunta con esto que escuchaba, porque me queda claro que el racismo está en todos lados. Y me parece padrísimo que tengamos un foro donde tengamos 4 personas que lo viven desde lugares distintos. Y es a esto que se sumaba Horacio diciendo, bueno, ¿qué hacemos para que los movimientos vayamos nos juntemos, que tengamos como un mismo objetivo? Lo primero que sería un poquito obvio, pero me gustaría que lo expusieran ustedes, ¿se vive el racismo igual? O sea, cada uno de ustedes vive ¿hay un solo racismo? Porque creo que a veces tenemos esta idea de que el racismo es solamente para un grupo, pero estamos hablando de que en México es tan diverso y hay un racismo que es muy distinto en la ciudad, es muy distinto en los estados, es muy distinto en las periferias. ¿Cómo viven ustedes este racismo y cómo podríamos encontrar puntos en común de movimientos antirracistas?
Sí, para nosotros como pueblos originarios, vivir el racismo es estar excluidos de muchos sistemas, ¿no? El Estado mexicano también es uno de los primeros reproductores de ese racismo, que genera también una exclusión nuestra en espacios educativos, en el sector salud, en la cuestión laboral. Ahí hay una estructura que está soportando ese racismo y que se practica pues todos los días. Vemos que hay presas y presos políticos y no tienen esta defensa, digamos, en la lengua originaria, que están allí muchas veces y no saben por qué se les acusa, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, que desde el Estado mexicano no se atienda estas emergencias, ¿no? Y eso nos ha tocado a nosotras y nosotros como hijos de lenguahablantes de tener poco acceso a ciertos espacios, ¿no? Y que tenemos que hacer una lucha doble para estar allí, que tenemos que muchas veces soportar justamente ese racismo, que ni siquiera pensamos en cambiarlo, porque en principio lo tienes que soportar, lo tienes que aguantar, tienes que aguantarte para estar allí. Entonces, ¿cuándo damos ese paso a decir yo soy antirracista, ¿no? Yo no quiero más el racismo? En mi caso sí tuve que aguantar esa parte, y una vez teniendo acceso al sistema educativo universitario, pues tuve herramientas para poderme defender, ¿no? Desde mí misma. O sea, esa lucha te atraviesa todo el cuerpo, te atraviesa tu persona, te atraviesa tu historia, y con eso vives, con eso caminas, con eso andas por la vida. Pero sí, llega un momento en que te preguntas, esto no debe de ser, no tiene que ser normal, yo no lo tengo que ver normal, no tengo que aguantarlo también, ¿no? Sí, yo creo que al final del hecho de encontrarnos y conversar sobre estas experiencias, existe, bueno, al menos en mi caso, pues un deseo, ¿no?, de convocar y congregar a otras personas de otros colectivos para poder hacer cosas de frente a este gran problema, ¿no? Pues yo, como una mujer afrodescendiente, también podría decir que vivo muy distinto el racismo a como lo viven los hombres afrodescendientes, ¿no? El racismo tiene género también, ¿no? O sea, las mujeres, y quiero hacer una aclaración aquí, o sea, no por el hecho de que yo haga esta afirmación de que el racismo tiene género, quiere decir que los hombres no vivan el género, y aquí me van a caer los tomatazos de las feministas porque me van a decir, oye, no, los hombres no viven violencia de género, y yo diría que sí, ¿no? Porque esa diferenciación, o el hecho de asumir que lo masculino es la regla, es lo neutral, pues justamente desaparece el hecho de violencias justamente diferenciadas, ¿no? Entonces, claro, hay diferencias, por supuesto. Yo considero que no es lo mismo, por supuesto, vivir en una comunidad, ¿no?, afrodescendiente en México, ¿no?, donde no hay acceso a ciertas tecnologías, donde no hay un sistema de saneamiento, donde no hay políticas públicas, donde, ¿no?, estamos hablando de que el primer censo se hizo el año pasado, que tuvo en cuenta a las poblaciones afromexicanas, ¿no?, en esta pregunta de ¿usted se considera afrodescendiente, afromexicano, negro? Esta pregunta pues sí, fue muy incluso perturbadora para algunas personas que se ofendieron al recibir a la persona que censaba, ¿no? Y bueno, todo esto es una consecuencia histórica, ¿no?, de que México negó, ¿no?, a las personas que construyeron este país, porque este país fue construido con mano
de obra esclavizada, ¿no? Africana. Y eso es súper importante, bueno, revisar todos estos elementos también culturales que hemos interiorizado como mexicanos. Yo también soy mexicana, no hablo como mexicana, pero sí lo soy. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, ¿no? Ciertos ingredientes como la jamaica, el tamarindo, cosas que consumimos todos los días en las fonditas, en los tacos, pues tienen ese origen y llegaron, ¿no? Con las personas que fueron esclavizadas. Entonces tenemos una gran tarea, ¿no? De escribir la historia desde nuestra mirada, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Basta ya de que las académicas y los académicos tomen ese lugar de poder y de escribir esa historia oficial. Bueno, tienen el derecho de hacerlo, ¿por qué no? Pero nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Y creo que esa es una gran labor que se está haciendo en este momento, que los grupos de activistas, hombres y mujeres afrodescendientes están haciendo en México en este momento. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que más allá de todas estas diferencias, creo que siempre en algún punto nos encontramos, ¿no? O sea, también yo conozco muchos casos de presos políticos, afrodescendientes, negros, en Colombia, aquí en México, no en Estados Unidos ni hablar, y al final nos encontramos con esos mismos, ¿cómo se llama? Obstáculos, ¿no? Del sistema, esos mismos cuerpos de leyes criminalizantes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una razón suficiente para decir, bueno, más allá de que tú seas mestizo, mestiza y tú una persona indígena y yo afrodescendiente, vamos a ver cómo colaboramos y podemos construir juntos algo nuevo. Evidentemente, el racismo nos afecta de maneras diferentes a los individuos. Yo puedo decirte que como un hombre heterosexual, actor, que tiene un privilegio ganado a partir de mi trabajo, la suerte, la fortuna y lo que me ha tocado vivir, evidentemente el racismo me intersecta de una manera diferente. Pero eso justo creo que es parte del sistema racista y le funciona muy bien, porque te dicen, si a ti no te afecta tanto como a los otros, entonces cállate y no digas nada. Y esto es lo que tenemos que decir, ya basta, porque evidentemente desde nuestro privilegio también tenemos que hablar y desde nuestro privilegio también tenemos que hacer las cosas correctas y concretas y entender también cuándo tenemos que callar. Por ejemplo, como hombre heterosexual, cuando hay una marcha feminista es un momento en el que yo tengo que asumir que tengo que callar y que tengo que dejarlas que ellas hablen, porque evidentemente hay cosas que les intersectan de una manera mucho más fuerte que a mí. Cuando nuestros compañeros afrodescendientes también alzan la voz, yo tengo que callar y ceder ese espacio, pero al mismo tiempo tengo que seguir con mi día a día desde mi trinchera, y en este caso de poder prieto, que son los medios audiovisuales, que son los que perpetúan el racismo sistémico hacia todos y sobre todo hasta nuestras infancias. Es algo que hay que decir basta, y que justo cuando tenemos la posibilidad de guardar un poco de silencio y escuchar al otro, entonces nos escuchamos y empezamos a generar puentes y empezamos a tener conexiones y empezamos a darnos cuenta que tenemos un bien común y que eso es lo más importante. Amén de mi ego y mi persona, lo más importante de todos estos movimientos y de que existan es de que estamos buscando lo mismo, un país con un piso parejo para todas, todos y todes. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue el arranque nada más, empezar a definir qué es racismo, qué es antirracismo, y bueno, vamos a tocar otros temas. Quiero recordarles que tenemos un auditorio en vivo, con sana distancia, evidentemente, obviamente. Vamos a tener también preguntas del público, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con alguna pregunta del público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Jueves de Debate. Muchísimas gracias. Estamos aquí de regreso en Jueves de Debate. Bueno, estuvimos hablando acerca de qué es el racismo, cómo nos afecta, cómo no nos afecta de manera igual, pero cómo sí nos afecta a todos. Y yo quisiera lanzarles una pregunta después de estar pues, platicando sobre esto. Creo que para
para arrancar un movimiento antirracista o para definirse como antirracista, tendríamos que haber identificado primero algún hecho racista. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta por primera vez que estaban siendo racializados o que estaban siendo objeto de racismo? ¿Y cuál fue la reacción de esto? ¿Qué es lo que los lleva a empezar a hablar de movimientos antirracistas? Bueno, yo me crié en un pueblo en la Huasteca Veracruzana, en Cerro Azul, Veracruz, donde de alguna manera ahí lo que más afecta es el clasismo, es decir, cuánto dinero tienen tus padres y sí, el valor que se le pone el capitalismo al ser. Cuando me mudé ya a la ciudad, que fue que empecé a entrar en estas dinámicas ya más citadinas, donde te empiezan a seguir los policías al entrar a una tienda departamental, donde ves que cuando caminas en la calle la gente te empieza a ver de manera diferente, y más yo siendo un hombre que le gustaba tener el pelo largo y aretes, es donde te empiezas a dar cuenta y empiezas a cuestionarte cosas de ti mismo. Y la mirada que te regresa el espejo, te regresa una imagen con la cual en un momento no te sientes a gusto. Afortunadamente, en mi caso, que soy actor, el autorreconocerme a partir del trabajo en la ficción me hizo entender la belleza de la piel morena y las grandes posibilidades de los fenotipos de los múltiples y les múltiples mexicanos que existimos. Y empezar a entender esas diferencias a mí me hizo decir, ok, este mundo está tratando de dividirnos de una manera en la cual no estoy de acuerdo, y es algo que tengo que empezar a trabajar de entrada desde mi persona y con el núcleo que me rodea, y de entrada empezar yo mismo a excluir a las personas que justo piensan de una manera diferente, a aquellas personas que sí piensan que un color de piel tiene un valor diferente. Cuando empecé a entender estas cosas de mejora la raza, indio bajado del cerro a tamborazos, que al principio eran chistes, cosas locales que todo el mundo decía, que yo mismo incluso decía, y cuando empiezas a entender el concepto que hay detrás de ello, no tiene la culpa el indio, sino el que le hizo compadre, dices, ok, esto está tan normalizado que es invisible a los ojos de la mayoría. Y entonces ahí, desde los medios audiovisuales que nosotros nos encargamos de generar discursos y de generar narrativas, es donde tengo que luchar, y es donde tengo que tratar de poner mi granito de arena en conjunto con estas 200 voces que formamos Poder Prieto, para decir basta ya, contémonos de una manera diferente, veámonos a nosotros mismos de una manera diferente. Pero la primera vez que te sientes racializado y te miras al espejo, es muy doloroso ese recuerdo de decir, carajo, ¿por qué en aquel entonces no me sentía a gusto con lo que yo era? ¿Por qué dejé que lo que me rodeaba me hiciera sentir inferior en mi misma piel, en mi mismo cuerpo, en mi misma carne, en mi mismo ser? Y justo por eso decimos ya basta, no queremos que ningún chavito más se sienta como yo me sentía a los 12, 13 años. Bueno, hablar de cómo nos afecta el racismo o cuando advertimos ese primer desencuentro o desencanto, porque al venir de una comunidad no tienes esto como algo cotidiano, normalizado, ¿no? Llegas a la ciudad y ahí es donde adviertes todas estas prácticas, ¿no? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me hablan de esa manera? ¿Por qué me desplazan de esa manera? ¿No? Yo vengo de una experiencia como trabajadora doméstica, siendo menor de edad, entonces vivir separada en otro espacio, tener un horario, tener una comida diferente, tener todo apartado, me lleva a preguntar ¿por qué tiene que ser así? ¿No? Cuando salía, igual, o sea, no dejaba de ser la muchacha en todas partes, adentro de la casa, fuera de la casa, en todas partes. Entonces, eso, hablar de esta experiencia no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero pues sí, justamente esta experiencia a mí me llevó a buscar otras formas de cómo mostrarme, otras formas de cómo intentar habitar esta ciudad, y empecé a buscar la forma de poder estudiar, no sé, de acercarme. Incluso había lugares donde yo no tenía acceso, no tenía por qué estar, y yo hacía todo lo contrario, ¿no? O sea, siempre me he enfrentado hacia toda esta adversidad de manera retadora, ¿no? ¿Por qué no voy a estar ahí?
mí? ¿Por qué a mí me dijeron que no? ¿Por qué no me dieron trabajo? Y me veían, ¿no? Yo iba a solicitar algún tipo de trabajo y me decían, no, porque tú eres morenita y además estás chaparrita. O sea, en ningún lado. Yo sentía que no cabía en esta ciudad ni en este país. En algún momento tuve el deseo de irme a otro lugar, a otro país. Lo logré, me fui a Alemania como niñera. Y bueno, ahí no terminó mi problema, ¿no? Eso con lo que yo me estaba encontrando en esta ciudad, todo lo contrario, ¿no? Eso me hizo ver también que estas prácticas no son endémicos de un sitio, sino tienen que ver también con una historia, con una colonización, con cómo nos han colocado a ciertos cuerpos, ciertas figuras nuestras en un lugar que no cabe en ningún lado. Así nos vayamos a donde nos vayamos, ¿no? Siempre vamos a ser aquellos otros, ¿no? Mientras sigamos siendo los otros, vamos a seguir siendo también racializados, vamos a seguir siendo excluidos, vamos a seguir siendo marginados, ¿no? Y todas las prácticas que nos ha tocado vivir a muchas y muchos de pueblos originarios. Coincido mucho con la historia de Horacio también, o sea, al ser un hombre moreno en una zona urbana, ¿no? Con familia, con personas de muchos colores, ¿no? Entonces crecí sin esa conciencia racial que me hacía no pensar en eso, pero que tampoco me exentaba de vivir ciertas cosas de racismo en contra de mí, ¿no? Desde pequeño, oír comentarios, ciertas burlas, no como un bullying como tal, pero siempre como calificándote de el moreno, el negro, ¿no? De repente sí como ofensivo, ¿no? Y ya más grande, ver cómo las dinámicas sociales en la secundaria, en la prepa, se van dando, en donde siempre se privilegia el tono de piel blanco, pero además se asocia al tono de piel moreno todos estos estigmas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces una persona crece pensando y estigmatizando las raíces indígenas, las raíces afrodescendientes, y bueno, ya más grande, experiencias por ejemplo, entrevistas de trabajo donde no te preguntan nada sobre tu experiencia, sino más bien otros marcadores de clase, ¿no? Que evidentemente tienen todo que ver con la racialidad. Muchas ocasiones donde no me dejaron entrar a ciertos espacios de recreo, ¿no? Bares, antros. Pero una ocasión fue donde estaba fuera de México, en Sudáfrica, que es un país donde se habla de este tema abiertamente, y donde yo, pensando que era experto en racismo, entonces yo también opinaba sobre el racismo de Sudáfrica, ¿no? Hasta que una persona europea me dijo, pero en México hay mucho racismo, yo conozco muy bien tu país, y tú, al ser un hombre moreno, seguro has vivido muchísimo racismo. Entonces en ese momento es como si todos mis secretos más íntimos se salieran, ¿no? Como si me hubieran desnudado, y era, en ese momento yo pensé, es que claramente yo he estado negando mi racialidad todo este tiempo, y no solo lo tengo ahora que aceptar, abrazar y querer, sino luchar porque haya una sociedad en donde en realidad ya no haya diferencias por tu identidad étnica, por tu tono de piel o por cualquier otro marcador, ¿no? Como decía Horacio, un piso mucho más parejo. Pues si yo pienso como en esas primeras experiencias violentas, racistas, definitivamente tengo que remitirme a mi infancia. Pienso en mi familia, es un tema muy delicado, muy doloroso, que quisiera no tocar en este momento porque me da cosa ponerme a llorar aquí en vivo, pero sí, es un tema delicado. Luego pienso en el colegio. Bueno, yo crecí en Bogotá, en la capital de Colombia. Un saludo para mi gente bella de Colombia. Yo crecí allá, bueno, nací aquí en México, pero crecí allá, y Bogotá, yo siento la percepción que es una ciudad muy blanca, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, no es una ciudad blanca, es una ciudad mestiza.
pero yo la veía blanca, ¿no? Porque a cualquier lugar donde yo iba, yo era la morenita, la morochita, la negrita, no era Valeria, era la morenita, la negrita, la morochita, ¿no? Entonces, pienso en el colegio que, bueno, los niños y las niñas también son muy crueles, ¿no? Desde edades muy tempranas hacen burlas, chistes muy desagradables, muy feos que nos pueden marcar de por vida. Y pienso también más grande cuando vine a México. Porque claro, que yo era mexicana, entonces tenía que conocer México. Mis papás me mandan para acá porque yo necesitaba estudiar, y en Bogotá, bueno, en Colombia la educación pública no es gratuita, entonces bueno, ya me vine para acá y empiezo a viajar constantemente entre México y Colombia, y definitivamente para mí los aeropuertos son espacios muy fuertes, muy terribles, donde justamente estas jerarquías de racialidad se marcan, ¿no? Siempre era yo la que revisaban la maleta, me voceaban, Valeria, y yo decía, no puede ser. Llegaba al mostrador, me llevaban al cuarto oscuro, abre la maleta, ¿no? Siempre yo llevaba droga, siempre yo llevaba un arma, no me creían que era mexicana, ¿no? Aún me encuentro en situaciones en donde muestro mi pasaporte mexicano, mi acta de nacimiento, y me preguntan, ¿eres mexicana? Dudando, ¿no? De mi rectitud, de mi moralidad, ¿no? Siempre criminalizándome. Y la última experiencia, que fue la más desagradable, fue en el aeropuerto, la última vez que viajé antes de la pandemia. Me metieron la mano en el pelo, la policía, evidentemente. Yo llevaba un trenzado. Ustedes saben que los trenzados son peinados, ¿no? Históricos de la resistencia negra, de la diáspora negra. Y yo llevaba mi peinado, ¿no? Muy orgullosa, sí, poder, prieto, negra, no sé qué. Y me paran, ¿no? Y me dicen, no, te vamos a revisar el pelo, ¿no? Y tras, ¿no? Y yo sí, pero ¿por qué, no? Y yo estaba enojada, pero claro, mi objetivo era viajar, ¿no? Yo no quería pelear con un policía que pues al final está cumpliendo un protocolo que él no entiende, ¿no? Y que va mucho más allá de él como individuo. Entonces, sí, han sido una serie de experiencias muy violentas, ¿no? Que siempre te colocan, justamente como comentabas, sí, que te ponen en ese lugar de otredad, ¿no? No eres igual, y no solamente es la diferencia, ¿no? No eres igual, y además eres inferior, ¿no? Y eres inferior por cómo te ves, ¿no? Naturalizan esa característica negativa en tus características físicas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, sí, yo creo que durante toda la vida, pues desde lo más pequeño, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? En esta temprana adultez, seguimos experimentando esas violencias de forma constante. Hay varias cosas que comentaron que quisiera integrar a la siguiente pregunta, y que tiene que ver mucho con el normalizar estas cosas. La población vive muchísimo racismo, pero no se siente racializado porque es normal, porque así es, y mucho tiempo después te enteras de que eso no solamente no estaba bien, sino que participamos de eso también. Muchos de nosotros, y creo que lo podríamos platicar ahorita, también ejercimos ese racismo. Y entre estas anécdotas que contaban, a mí me gustaría contar una cosa muy, muy pequeñita, pero que igual puede ser una cosa muy trivial o bastante como no tan grave, pero yo crecí con esta conciencia de que por ser moreno no podía aspirar a ser guapo, porque ser moreno pues ya de entrada te quita. Podía ser inteligente, podía ser divertido, podía ser chistoso, podía ser un buen amigo, pero guapo está fuera de, porque eso le toca a los blancos o les toca a ciertos estándares de belleza, que también, bueno, pasa en otras cosas, pero sí son cosas con las que uno crece y además la asume como normal. Horacio decía una cosa muy fuerte. A mí me pasó verme al espejo y decir, qué lástima que no soy guapo, porque hubiera estado padre ser guapo. Y pasa mucho tiempo que uno asume esas cosas y son normales. Y también es normal ejercer el racismo sobre nosotros.
el racismo que sucede en nuestras comunidades o en nuestras familias. Creo que muchas veces el racismo empieza por ahí. Sí, a esto que dices, es que el racismo es violencia, tenemos que entender eso. Y cuando el racismo está interiorizado, ejercemos violencia sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestras propias identidades, ¿no? Porque también hay extensión de ese cuerpo, ¿no? Llámese lengua, llámese indumentaria, llámese dieta, ¿no? Entonces, ejercemos esa violencia al interiorizarlo. Y justamente se dice muy fácil, ¿no? Como decía Horacio, veámonos al espejo y reconozcamos nuestra racialidad, pero eso suena muy fácil, pero es un proceso que lleva mucho tiempo, es muy paralelo. Yo también soy gay, entonces es un proceso similar al salir del closet, ¿no? Es reconocer tu racialidad y entender que esa corporalidad y esa cultura asociada a tu cuerpo pues tiene una implicación, pero yo creo que lejos de vulnerabilizarte, ese proceso te fortalece. Entonces yo creo que eso es como una de las ideas que yo dejaría aquí sobre la mesa. Reconozcamos esa racialidad y no nos presionemos, toma tiempo. Yo creo que a la par que es un proceso muy doloroso, también es muy sanador el hecho de poder nombrarte, ¿no? Decirte, hace que ese dolor se convierta en otra cosa, ¿no? Creo que sí es un trabajo además sanador, que no acaba y no empieza en mí misma, ¿no? O solamente en mí. Yo cuando pienso en todo esto, pienso en las personas que vinieron atrás de mí, ¿no? Y que estoy sanando todo un linaje de ancestros, ¿no? Que hay una memoria muy antigua. Y con eso estoy haciendo una especie de justicia y que seguramente no va a acabar en mí ese proceso. Las personas que vendrán lo tendrán que continuar, ¿no? Entonces creo que es algo profundamente sanador y no en términos individuales, sino también en términos colectivos, ¿no? De linajes familiares muy antiguos, ¿no? Pero también creo otra cosa. Creo que no es suficiente con el reconocerse, ¿no? Creo que es importante celebrarlo, nombrarse, tomar el poder de esa representación, autorrepresentación. Eso es muy poderoso, muy potente, pero que no se quede ahí, ¿no? O sea, creo que sí es importante, porque quizá es un poco el peligro que yo he visto en mi corta experiencia, es que pareciera que si no tienes una forma identitaria con la cual nombrarte, no puedes participar de un movimiento político, ¿no? Entonces, esas son mis reflexiones por ahora. Gracias. Sí, yo creo que no se queda únicamente en hablar de cómo nos afecta el racismo, sino también de todo el dolor acumulado, ¿no? De cómo sanamos justamente todo eso que tenemos ahí acumulado, ¿no? Cómo vamos cortando también con ese peso histórico racista que hemos tenido, ¿no? Y en este caso creo que a nuestra generación y a la generación que viene, que ya tuvimos acceso a, no que hayamos tenido, sino que nos buscamos esos lugares donde no nos permitían estar, ni están hechos tampoco para nosotros, ¿no? Nosotras, que estamos rompiendo desde allí con esa herencia, con esa práctica racista, ¿no? Que nos asumimos como mujeres pertenecientes a un pueblo originario, que hablamos la lengua, que nos autonombramos, que nos autodenominamos, que nos despojamos un poco también de todos esos estigmas que nos han, pues sí, que hemos heredado
cargado también y que hemos cargado en los hombros, porque sí, ha sido como una carga y te das cuenta de repente que eso ya pesa demasiado y entonces algo tiene que suceder para romper con eso. Y creo que nuestras generaciones está aportando también a esa ruptura, ¿no? Está generando cosas, está cambiando, nos estamos atreviendo a alzar la voz, a hablar, a escuchar nuestras propias voces, porque nos han desvalorizado tanto que creemos que no, nuestra voz no vale, que nuestra voz no puede ser escuchada en ningún lado, ¿no? Y yo creo que esas son las primeras prácticas antirracistas que vienen desde dentro, que vienen desde lo encarnado, ¿no? Desde la vivencia, desde la experiencia. Y ese sería, yo creo, un principio también de cambio a todo esto, que no queremos heredarlo más y no queremos que las siguientes generaciones, nuestras hijas, nuestros hijos, pues tengan ese estigma, ¿no? Esa carga. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos aquí en Jueves de Debate. Acuérdense que tenemos público en vivo. Vamos a ir a preguntas con el público. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momentito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Estamos aquí en Jueves de Debates y bueno, queremos agradecer la presencia de la licenciada Vanessa Bojorquez. Ella es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México que nos está acompañando esta tarde. Vamos a pasar ahora a preguntas con el público. Tenemos una pregunta aquí del público, si eres tan amable de formularla. Mi pregunta va un poco en torno a esto de la clase, porque yo reflexionando y todo esto, creo que sí tiene un gran peso, ¿no? La clase entendida no como, bueno, como se malentiende, sino como este concepto complejo marxista en este contexto. Y creo que sí tiene un gran peso esta construcción y cómo se fue fundamentando el racismo, ¿no? Así, al final de cuentas, yo quiero saber, ¿ustedes creen que a veces se coopta el racismo en ese punto? O sea, porque yo puedo ser a lo mejor moreno, de raza negra, indígena, pero alcanzo a tener un papel de funcionario y todo eso, y ya con esto empiezo a dejar de lado, ¿no? O la representación en las películas, ¿no? Ahorita que están los superhéroes, ¿no? Que ya están los negros, los asiáticos y a lo mejor próximamente los latinos, quién sabe. Ya con eso se acabó. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cuestionar todo esto, no? Hay más complejidad que solo en torno quedarnos solo mencionando el racismo. Y otro comentario es cuestionar todo, ¿no? Es muy coso y muy alumbrador que en estos foros que hemos estado solo hemos tenido la presencia de, si contamos como, bueno, al menos de los que yo he estado, 4 personas indígenas, y todos los demás han sido o una persona que tiene ascendencia negra, y todos los demás han sido blancos o morenos en este contexto, ¿no? Siendo que sí hay en nuestro México gente que es de ascendencia indígena y todo esto, que tiene la preparación suficiente para igual generar estas discusiones, ¿ok? Entonces, esos serían mis comentarios y mi pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a contestar esta pregunta y después pasamos a un corte. No me olvido de los que también querían preguntar. Después del corte seguimos con las preguntas. Gracias. Sí. Contestar esta pregunta sobre esta como confusión entre racismo y clasismo, ¿no? Tenemos que entender justamente nuestro contexto histórico, ¿no? Venimos de una sociedad colonial en donde claramente había niveles y estamentos, en donde las propias personas europeas, españolas se ponían hasta arriba, ¿no? Y de ahí había una serie de castas, llegando hasta todas las combinaciones entre personas indígenas, afrodescendientes y todas estas castas que se crearon. Y esto
esto, digamos, tiene un impacto histórico, ¿no? Porque entonces, conforme va pasando el tiempo, las poblaciones que históricamente se van marginalizando y discriminando son aquellas poblaciones racializadas, indígenas, afrodescendientes o personas ya sin una identidad indígena, mestizas entre comillas, que no tienen esa identidad pero que tienen características similares, tono de piel, rasgos físicos, etcétera. Entonces, justamente por eso los estudios recientes que ha habido de parte del Colmex, por ejemplo, o de Oxfam o del mismo INEGI, en donde nos dice, sí puede haber obviamente una persona morena que tenga un estatus socioeconómico muy alto, también puede haber personas blancas que tengan estatus socioeconómicos bajos, ¿no? Pero la tendencia general lo que nos dice es que normalmente una persona de nivel socioeconómico alto tiende a ser blanca y una persona de nivel socioeconómico bajo tiende a ser de tono de piel oscuro. Ojo, con esto no estoy diciendo que una persona morena inmediatamente sea pobre o su destino es ser pobre o lo contrario, ¿no? Ojo, estos solo son estadísticas, pero que nos dicen mucho de una realidad en donde el clasismo y el racismo en nuestro país va de la mano. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Este comentario que tú haces es algo que nosotros en los espacios en donde yo participo, en mis conversaciones con las chicas, en el podcast de Afrochingonas, en La Frontera, con mis demás compañeros de la colectiva, nosotros nos estamos preguntando sobre eso específicamente todo el tiempo. Nosotros nos preguntamos, bueno, si queremos un cambio y queremos transformar las cosas, pero o sea, queremos llegar a un lugar de poder para tomar el lugar de la persona blanca y reproducir el mismo sistema, o realmente queremos transformar de manera radical la explotación, la dominación, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es una pregunta que uno debe llevar todo el tiempo consigo mismo, ¿no? Justamente para qué, por ejemplo, quiero yo representación, ¿no? O por qué digo todo el tiempo que la representación importa, ¿no? Para justo que pueda Kamala Harris llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos y ejercer políticas racistas, ¿no? Y celebrar a una mujer negra en el poder simplemente por el hecho de ser negra. Perdón, yo no celebro eso, ¿no? Yo creo que sí deberíamos celebrar, no sé, otro tipo de organizaciones colectivas, ¿no? Que están fuera de esos espacios. Y aquí quiero retomar un poco las palabras de Audre Lorde, ¿no? Que ella dice, las herramientas del amo no van a tumbar la casa del amo, ¿no? Entonces, si queremos, la pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tumbar la casa del amo o quieres entrar a la casa del amo y ocupar el lugar del amo para explotar a otros? Entonces, sí, yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerla todo el tiempo, ¿no? Y lo que mencionabas de los medios audiovisuales, la representación no basta. Tener superhéroes de diferentes perfiles, nacionalidades, tonos de piel, es importante, sí, porque muchos, sobre todo la juventud, se va a ver reflejada en ellos y van a pensarse de maneras diferentes, pero ahí no basta. Lo que necesitamos es que las plumas cambien, que los directores cambien, que las narrativas cambien, que podamos contar historias que sean, por lo menos en México, en una de las 69 lenguas que se hablan aquí y no solamente en el castellano, que veamos rostros con historias diferentes, en lugares diferentes, con vibras diferentes, con sentires diferentes, que nos hablen de las múltiples realidades de un país plurilingüe y pluricultural. Y si hablamos entonces del mundo entero, y si hablamos, por ejemplo, que te lo mencionas, de los superiores en Estados Unidos, pues bueno, en Estados Unidos es un país mucho más pluricultural de lo que es cualquier parte del mundo, ¿no? Digamos que hay una representación de un pedazo del mundo en ese país y sería conveniente que también como público buscáramos esas historias y las exigiéramos, porque sí, como público tenemos un poder. Nosotros pagamos un boleto, prendemos una televisión, compramos un producto que se anuncia de determinada manera. Ejerzamos ese poder y exijámosles a los que deciden que queremos escuchar también nuestras propias historias, porque sí importa la representación. Es muy fundamental, pensando más en los hijos, y lo digo como un hombre padre de 2 niños. Vamos a ir a nuestro último corte, vamos a regresar con las conclusiones. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Esto es Jueves de Debate. Gracias.
Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Jueves de Debate. Óscar formuló una pregunta que me parece muy interesante, que me gustaría mucho que la pudieran contestar. ¿Cuáles creen que deberían de ser las acciones que deberían de hacer los funcionarios, en este caso los gobernantes, para combatir el racismo, para evitarlo, para... ¿Nadie? Muchas gracias. Me aviento. Gracias por la pregunta, Óscar. Pues el racismo, como bien dijo Valeria, es un monstruo de muchas cabezas. Entonces, no basta con cortar una, ¿no? Ya decíamos, la representación importa, sí. ¿Es suficiente? No. O sea, necesitamos respuestas múltiples, y por eso el movimiento antirracista tiene que tener múltiples trincheras, ¿no? O sea, sería muy ingenuo y ambicioso decir, solamente desde Racismo MX tenemos la respuesta, ¿no? O solamente desde Afrontera, o solamente desde Futuros Indígenas, o de Poder Prieto. Tenemos que hacer un frente común, porque este monstruo tiene muchas cabezas. Y en específico, evidentemente, y ya lo decía Florina hace un momento, ¿no? El Estado, desafortunadamente, ha sido uno de los reproductores mayores del racismo. Entonces necesitamos entender en dónde se esconde ese racismo, en las leyes, por ejemplo, en el acceso a la educación. Si soy un hablante de lengua indígena, ¿en dónde puedo ir a mi educación básica y secundaria en mi idioma, ¿no? ¿En dónde puedo tener acceso a salud, ¿no? para personas afrodescendientes, para personas indígenas? ¿Cuáles son las políticas públicas que tienen un efecto racista y que no parece, ¿no? Por ejemplo, con las tierras, que ha sido uno de los lugares donde más se ha peleado, ¿no? Que las personas funcionarias públicas entiendan los contextos distintos que hay en México, porque México no es un país homogéneo, no es un país mestizo, todos y todos iguales. Hay muchas diferencias, pero que esas diferencias nos enriquecen. Entonces, una forma de combatir el racismo es entender esos contextos, valorarlos y protegerlos. Bueno, este debate no ha hecho más que empezar. Hay muchísimos temas y ahorita estamos a nada de terminar. Entonces, si es posible tener alguna pequeña conclusión de ustedes, evidentemente una conclusión del jueves de debate de hoy, nada más, porque esto sigue y espero que no siga eternamente, pero me gustaría escuchar algunas conclusiones. Bueno, sí, evidentemente al Estado se le han acumulado pues estas tareas, ¿no? Que sigue sin ejercerlas, y creo que todas y todos podemos exigir justamente que este sistema cambie, ¿no? Pero también desde varias instancias, desde las universidades, desde diversas instituciones, que hay que hacer este trabajo desde dentro, ¿no? Pero sí exigir también al Estado que cumpla con estas faltas, y que también su estructura deje de ser una estructura racista, ¿no? y discriminatoria. Gracias. Yo quisiera decir que el antirracismo es una tarea de todos los días. Es una tarea que inicia con el reconocimiento primero de uno, y después, a partir del reconocimiento de uno, saber que puede interferir o en lo positivo en el entorno que lo rodea a uno. Pero también es una labor de congruencia, y hablando también de movimientos antirracistas, también una petición a mis compañeras, compañeros, compañeres, que dejemos el activismo no solo en las redes sociales, ¿verdad? Que no dejemos el activismo en las redes sociales, en Twitter, que salgamos a la calle, que lo trabajemos del día a día, que no permitamos que en nuestros entornos se cometan una serie de injusticias, que le exijamos a nuestros gobernantes, que le exijamos a quienes nos contratan, que les exijamos los que tenemos el privilegio, hablemos desde el privilegio, lo utilicemos para crear un piso más parejo, que seamos la congruencia ante todo, sobre todo aquellos que nos queremos llamar algún día activistas, porque la palabra activista es una palabra que trae un peso histórico importante, y que hay personas que han dado su vida por cuidar esta palabra y por llevarla a cabo. Nosotros, realmente muchos de los mexicanos aspiramos a ello. Seamos congruentes, trabajémoslo día a día. Sí creo que hoy hay un momento de cambio, lo veo en mis hijos. Hay una esperanza fuerte en estas nuevas generaciones.
tratemos nosotros de generar un piso parejo para que ellos vengan a hacer el cambio real, para que ellos vengan a cerrar la pinza y nos ayuden a partir de su nueva visión del mundo, lograr cambiar el mundo y tener este mundo con el que nosotros soñamos y que tal vez de viejos o en unos años podamos ver. Pero es trabajarlo en conjunto. Y si no vas a aportar, y si tú crees que el racismo no existe, pues nada más pedirte guarda silencio, aprende a escuchar. Pues creo que más claro y con estas palabras es un buen cierre. Quisiera nada más agradecerles a ustedes que nos estuvieron viendo en toda la transmisión, a nuestro público en vivo, pero a la Secretaría de Cultura, al Gobierno de la Ciudad de México, para que nos da la posibilidad de abrir estos debates, pero sobre todo a nuestros 4 invitados el día de hoy. Muchísimas gracias. ¡Viva México y Latinoamérica!